Nadie imaginaba lo que Omar García Harfuch iba a destapar este lunes 1 de diciembre durante su comparecencia en el Congreso. Lo que parecía una sesión más para hablar de temas de seguridad terminó convirtiéndose en la revelación de una red completa de complicidades, una estructura de corrupción que involucraba a una fiscal cuyo deber era perseguir al crimen organizado, pero que en realidad mantenía vínculos íntimos con los mismos delincuentes que debía combatir. Antes de continuar, recuerda suscribirte y dar like para que no te pierdas ningún video como este. Estoy hablando de Grecia Quiroz, y lo que se encontró en su teléfono celular dejó a todo el país completamente desconcertado. Fotografías de carácter personal, conversaciones altamente comprometedoras y rastros directos que la relacionaban con células criminales que operan en algunas de las zonas más violentas de México. Pero eso no es lo más grave. Toda esta revelación está conectada directamente con uno de los casos más sonados de los últimos meses, la desaparición de Carlos Manzo. En este video vamos a desmenuzar, paso a paso, cada elemento que Harfuch presentó frente a los legisladores. Vamos a entender quién es realmente Grecia Quiroz, cómo llegó a ocupar un puesto tan relevante y qué relación tiene todo esto con el caso de un hombre que lleva semanas sin ser localizado. Antes de entrar de lleno en lo que se expuso en el Congreso, es necesario que tengas claro el contexto general para dimensionar la gravedad de lo que estamos analizando. Grecia Quiroz no era una funcionaria cualquiera. Estamos hablando de alguien que tenía acceso a información delicadísima, alguien con la responsabilidad de investigar grupos criminales, coordinar operativos, analizar rutas de tráfico ilegal y supervisar reportes clasificados sobre estructuras de poder dentro de los cárteles. En pocas palabras, tenía en sus manos secretos fundamentales de la seguridad nacional. Ahora imagina lo que implica que una persona con ese nivel de acceso estuviera colaborando con el enemigo. Esto no es un caso típico de corrupción donde alguien acepta un soborno para ignorar una irregularidad. Aquí hablamos de una infiltración profunda, de una persona que operaba dentro del corazón de las instituciones encargadas de protegernos, mientras en silencio favorecía a organizaciones criminales. La comparecencia de Harfuch ante el Congreso estaba programada desde hacía semanas. Como secretario de Seguridad Ciudadana, debía rendir cuentas sobre diferentes puntos relacionados con la estrategia federal. Lo que nadie esperaba era que utilizara esa plataforma para soltar una bomba política y judicial de este tamaño. Según quienes estuvieron presentes, el ambiente en el salón cambió por completo en cuanto el funcionario comenzó a mostrar las pruebas. Los murmullos desaparecieron. Los legisladores levantaron sus teléfonos para grabar. La tensión se volvió casi palpable. Harfuch fue directo, sin adornos, sin rodeos, presentando documento tras documento, imagen tras imagen, formando un expediente que dejaba poco espacio para la duda. Lo primero que reveló fueron los registros de comunicación, mensajes de texto y conversaciones en aplicaciones de mensajería que unían directamente a Grecia Quiroz con personas identificadas como operadores de grupos criminales. Y no eran conversaciones de trabajo ni intercambios que pudieran justificarse como parte de una investigación. El tono era personal, afectivo, íntimo. Se hablaba de encuentros, de planes, de una relación que rebasaba lo profesional por completo. Los legisladores quedaron impactados cuando Harfuch comenzó a describir el contenido de las imágenes encontradas en el celular de la fiscal. Fotografías privadas donde aparecía acompañada de individuos que las autoridades tienen plenamente identificados como miembros de alto nivel dentro de dichas organizaciones criminales. No voy a describir los detalles porque no es el propósito de este video, pero debes entender que no se trata de rumores ni de chismes, sino de material verificable, obtenido mediante procedimientos legales durante investigaciones en curso. Pero lo verdaderamente inquietante es que estas relaciones no eran recientes. Según lo presentado, Grecia Quiroz habría mantenido estos vínculos mientras ocupaba su puesto, mientras tenía acceso a información reservada y mientras supuestamente encabezaba operativos contra los mismos grupos con los que sostenía vínculos sentimentales. Piénsalo un momento. Cada operativo que se planeaba, cada estrategia diseñada, cada fragmento de inteligencia que llegaba a su escritorio, podía estar siendo transmitido directamente a los criminales. Y ahora, inevitablemente, surgen las preguntas que todo México se está haciendo. ¿Cuántos operativos fracasaron porque ella filtró información? ¿Cuántos agentes arriesgaron la vida sin saber que el enemigo estaba avisado? ¿Cuántas capturas importantes se frustraron porque los objetivos supieron con anticipación que iban por ellos? Si este contenido te está pareciendo interesante y quieres estar al tanto de lo que ocurre con este caso y otros temas relacionados con la seguridad en México, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Esto apenas comienza. Para entender cómo llegamos a este punto, debemos retroceder un poco y revisar quién es realmente Grecia Quiroz y cómo logró escalar hasta una posición tan relevante dentro del sistema de justicia. Su trayectoria comenzó hace años, ingresando como personal de apoyo en una fiscalía estatal. Desde el inicio, quienes la trataron la describían como una mujer ambiciosa, astuta y con una habilidad muy marcada para generar conexiones y ganarse la confianza de sus superiores.
Poco a poco fue ascendiendo, ocupando puestos en distintas áreas, hasta llegar finalmente a un cargo de alto nivel. En el papel, su historial profesional era impecable. Había trabajado en investigaciones importantes, contaba con preparación especializada y tenía las credenciales necesarias para asumir la responsabilidad que se le otorgó. Pero ahora sabemos que detrás de esa imagen formal se ocultaba algo totalmente distinto. Las investigaciones recientes indican que los vínculos de Grecia Quirós con grupos criminales no surgieron de un día para otro, sino que probablemente se venían construyendo desde etapas tempranas de su carrera. Esto abre una inquietud enorme sobre los procesos internos de selección y evaluación para cargos sensibles. ¿Cómo es posible que alguien con estas conexiones haya podido avanzar tanto sin ser detectado? ¿O los filtros de seguridad eran insuficientes? ¿O alguien a propósito dejó pasar señales que debieron haberse investigado? De cualquier forma, ambas opciones son alarmantes y evidencian fallas profundas que deben revisarse urgentemente. Durante su intervención, Arfuch fue claro en señalar que este caso no es aislado. Habló de otros expedientes en curso, de funcionarios en distintos niveles que podrían estar involucrados como posibles colaboradores o infiltrados del crimen organizado. No dio nombres, porque las investigaciones siguen abiertas, pero dejó claro que lo de Grecia Quirós es apenas una muestra superficial del problema real. Esto apunta a una estrategia deliberada por parte de las organizaciones criminales. No se conforman con comprar policías de bajo rango ni con obtener protección temporal. Están invirtiendo a largo plazo en colocar a sus propios operadores dentro de las estructuras del Estado, donde realmente pueden influir en decisiones, manipular investigaciones y tener acceso privilegiado a información crítica. Pero vayamos a lo que realmente tiene a todo el país pendiente. La conexión con Carlos Manso. Para quienes no conocen el caso, Carlos Manso es un empresario que desapareció hace semanas en circunstancias que desde el inicio levantaron sospechas. Su desaparición atrajo una enorme atención mediática tanto por su perfil público como por la evidente falta de avances en la investigación. La familia Manso ha criticado abiertamente a las autoridades, asegurando que no se estaba haciendo lo necesario para encontrarlo. Y ahora entendemos por qué la investigación estaba estancada. De acuerdo con lo que Arfuch reveló en el Congreso, Grecia Quirós estaba directamente involucrada en el caso de Carlos Manso. Y no solo eso, existen pruebas que sugieren que ella misma estaba obstruyendo el avance de la investigación, desviando recursos, ignorando pistas relevantes y saboteando cualquier esfuerzo que pudiera acercar a las autoridades a la verdad. Surge entonces la pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Qué ganaba Grecia Quirós impidiendo que el empresario fuera encontrado? Ahí es donde las piezas empiezan a encajar de manera inquietante. Según la información presentada, Carlos Manso habría tenido conocimiento de actividades irregulares relacionadas con personas cercanas a los grupos criminales con los que Quirós mantenía relaciones. No está claro si Manso tenía documentos comprometedores, si se convirtió en un testigo incómodo o si simplemente vio algo que no debía en el momento equivocado. Pero lo que sí queda claro es que su desaparición no fue un hecho aislado, y que la funcionaria encargada de buscarlo tenía motivos muy fuertes para evitar que fuera localizado. Arfuch mostró ante los legisladores un cronograma detallado donde se veían coincidencias claras entre los momentos clave de la investigación del caso Manso y las comunicaciones de Grecia Quirós con sus contactos criminales. Cada vez que surgía una pista importante, aparecían mensajes entre la fiscal y personas ligadas al crimen organizado. Cada vez que el caso estaba por avanzar en una dirección sólida, sorprendentemente se desviaba hacia otro lugar. El patrón era demasiado consistente como para pensar que era casualidad. Era la evidencia de una obstrucción sistemática y deliberada. Una parte especialmente dolorosa de todo esto es pensar en la familia de Carlos Manso. Llevan semanas desesperados, exigiendo respuestas, organizando búsquedas por su cuenta, presionando a las autoridades. Sin imaginar que quien debía ayudarles trabajaba en su contra. Es difícil imaginar una traición más cruel. Mirar a los ojos a una familia angustiada mientras, en secreto, proteges a quienes podrían estar detrás de su sufrimiento. Algo importante. La comparecencia de Arfuch no reveló el paradero actual de Carlos Manso. Pero sí afirmó que ahora que la principal obstrucción fue removida, la investigación podrá avanzar con mayor rapidez. Sin embargo, debemos ser realistas. Ha pasado tiempo, y cada día que transcurre sin resultados disminuye las probabilidades de un desenlace favorable. La buena noticia es que ya se asignó un nuevo equipo completo al caso, sin vínculos con Quirós ni con las redes que ella protegía. Arfuch aseguró a los legisladores que encontrar a Carlos Manso es una prioridad absoluta y que se están destinando todos los recursos necesarios. Quiero detenerme un momento para reflexionar sobre algo fundamental. Lo que estamos viendo en este caso no es solamente corrupción, es una crisis profunda de confianza institucional. Cuando la ciudadanía descubre que las personas que deberían protegerlos están aliadas con los criminales, algo se rompe de manera muy seria dentro del tejido social.
La gente deja de creer en las instituciones, deja de denunciar delitos porque sienten que no sirve para nada, deja de colaborar con las autoridades porque ya no sabe quién está del lado correcto. Y eso es exactamente lo que el crimen organizado quiere. Una población desmoralizada, resignada, desconfiada y sin esperanza. Un pueblo que ya no cree en su propio sistema es mucho más fácil de manipular y someter. Por eso, casos como el de Grecia Quirós deben ser expuestos públicamente, investigados a fondo y castigados con todo el peso de la ley. No solo para hacer justicia en este caso específico, sino para enviar un mensaje contundente. Que la impunidad tiene límites. Que nadie está por encima de la ley. Y que sin importar qué tan alto hayas escalado, si traicionas a la ciudadanía, vas a enfrentar consecuencias. Este tipo de contenido es precisamente el que necesitamos difundir para que más personas conozcan lo que realmente está ocurriendo en México. Si aún no te has suscrito al canal, este es un excelente momento para hacerlo. Tu apoyo nos permite seguir investigando y produciendo información que los medios tradicionales muchas veces no presentan con suficiente profundidad. Ahora, volviendo a los detalles de lo que Harfuch presentó, uno de los momentos más impactantes de la comparecencia fue cuando explicó cómo se descubrió la doble vida de Grecia Quirós. No fue gracias a un chisme, ni por una denuncia anónima, ni por suerte. Fue el resultado de una investigación meticulosa que comenzó cuando analistas de inteligencia empezaron a notar irregularidades en varios operativos. Durante meses, ciertos patrones se repetían. Capturas que inexplicablemente fallaban. Operativos que llegaban tarde a sus objetivos. Información que parecía filtrarse desde adentro. Movimientos del crimen organizado que casualmente coincidían con decisiones de la fiscalía. Estos patrones se documentaron con extremo cuidado hasta que comenzaron a apuntar hacia una posible fuente de filtración interna. Cuando finalmente las sospechas se concentraron en Grecia Quirós, se implementó un operativo de vigilancia altamente discreto. No podían arriesgarse a que ella supiera que estaba siendo investigada, porque inmediatamente alertaría a sus contactos y destruiría evidencia. Durante semanas, un equipo especializado monitoreó sus movimientos, sus interacciones, sus comunicaciones y sus reuniones. Y fue en ese proceso cuando se obtuvieron las pruebas más fuertes, incluyendo el material fotográfico que causó tanto impacto en el Congreso. El momento de su detención fue planeado con precisión quirúrgica. La prioridad era asegurar la mayor cantidad posible de evidencia sin darle oportunidad de borrar nada. Se ejecutó un operativo coordinado que incluyó el aseguramiento inmediato de su teléfono celular, la confiscación de sus computadoras, la toma de documentos de su oficina y la recolección de otros materiales que ahora están bajo análisis forense. La cantidad de información obtenida es enorme. Y según indicó Harfuch, lo que se presentó en el Congreso es solo una pequeña parte de todo el expediente. Lo más delicado aún está siendo procesado. Existe otro aspecto importante, las víctimas colaterales. Grecia Quirós no trabajaba sola. Tenía un equipo, asistentes, analistas y personal operativo que probablemente no tenía idea de lo que ella realmente hacía. Ahora todos ellos están bajo escrutinio. Sus carreras, reputaciones y vidas quedaron en pausa mientras se investiga si alguno tuvo participación o conocimiento de las actividades ilícitas. Muchos de ellos podrían ser completamente inocentes, pero aún así enfrentan las consecuencias indirectas de haber trabajado para una persona que traicionó su cargo. Este es uno de los daños secundarios de la corrupción de alto nivel que rara vez se menciona. El impacto devastador que tienen personas que simplemente estuvieron en el lugar equivocado, bajo la autoridad equivocada. También están todos los casos en los que Grecia Quirós participó a lo largo de su carrera. Cada expediente que tocó ahora debe ser revisado minuciosamente para detectar si hubo irregularidades. Si protegió a criminales. Si plantó evidencia. Si ignoró pistas importantes. O si manipuló procesos para favorecer intereses externos. Es un trabajo enorme que llevará años, pero es indispensable. Porque la justicia no puede basarse en investigaciones viciadas. No se puede permitir que sentencias estén construidas sobre cimientos corruptos. Cada delincuente que quedó libre gracias a su intervención sigue en las calles, representando un riesgo para la sociedad. Y cada inocente que pudo haber sido incriminado injustamente tiene derecho a la verdad. La reacción del público ha sido una mezcla de indignación y resignación. Por un lado, miles de comentarios en redes sociales expresan furia ante la magnitud del engaño. El nombre de Grecia Quirós se volvió tendencia casi al instante. Pero también surgió una corriente de resignación preocupante. Gente que dice ya nada sorprende. Todos los funcionarios son iguales. La corrupción es inevitable. Este cinismo generalizado es entendible, pero es extremadamente peligroso porque normaliza lo que debería indignarnos. Si dejamos de escandalizarnos, dejamos de exigir y dejamos de vigilar. Y es justo ahí donde el poder se vuelve impune. La presión social es fundamental para que las investigaciones avancen y para que no se convierta en otro caso enterrado por el tiempo.
Estas reformas son indispensables, pero también hay que reconocer su límite. No existe un sistema infalible. Siempre habrá personas dispuestas a vender su lealtad por dinero, poder o influencia. El objetivo, sin embargo, es volver cada vez más difícil que estas infiltraciones prosperen y asegurar que, cuando se detecten, haya consecuencias tan fuertes que desmotiven a otros de intentar lo mismo. Respecto a la situación específica de Grecia Quirós, su panorama legal es sumamente delicado. Los delitos que enfrenta son numerosos y gravísimos. Conspiración con grupos delictivos. Obstrucción de la justicia. Abuso de autoridad. Filtración de información confidencial. Posible participación en delincuencia organizada. Y otros cargos que, combinados, podrían traducirse en décadas de prisión si es declarada culpable. Sus abogados todavía no han dado una postura pública completa, pero fuentes cercanas señalan que intentarán argumentar que las pruebas fueron obtenidas de forma irregular y que su clienta es víctima de un ataque político. Una estrategia de defensa predecible. Pero con un obstáculo enorme: la cantidad y contundencia de las evidencias presentadas. Lo que sí es seguro es que este caso estará en la agenda pública por mucho tiempo. Las implicaciones legales, mediáticas y políticas son enormes. Hay carreras profesionales que terminarán abruptamente, instituciones que serán obligadas a reorganizarse y familias que finalmente podrían obtener algo parecido a justicia. Y al centro de todo está la pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Dónde está Carlos Manso? La familia de Manso continúa en un sufrimiento indescriptible. Han pasado semanas sin saber dónde está su ser querido, y ahora saben que la persona responsable de la investigación trabajaba directamente en su contra. Arfuch cerró su intervención con un mensaje dirigido a ellos. Les aseguró que ahora sí pueden confiar en que el caso está en manos limpias, que se están revisando todas las líneas de investigación y que no se está escatimando en recursos. Pidió paciencia, pero también les ofreció una esperanza que no habían sentido en todo este tiempo. La certeza de que por fin hay interés real en llegar al fondo del asunto. Es difícil imaginar lo que significa para una familia escuchar que quien debía ayudarlos era, en realidad, parte del problema. Pero también debe existir un pequeño sentimiento de alivio al saber que la verdad, por más dolorosa que sea, por fin está emergiendo. Este caso demuestra por qué es tan importante mantenernos informados y exigir transparencia. No podemos permitirnos ser ciudadanos pasivos que aceptan versiones oficiales sin cuestionarlas. Tenemos la obligación de exigir, de investigar, de hacer ruido cuando algo no cuadra. La participación ciudadana es el único antídoto real contra la corrupción. Porque cuando dejamos de preguntar, cuando dejamos de indignarnos, cuando dejamos que los casos se olviden, es cuando la impunidad avanza. Por eso es fundamental no soltar este tema. Presionar. Seguir vigilando. Seguir exigiendo respuestas.